Buenos días. Bueno, mi nombre es Omar Romero de la Sa Fernández. Soy la cara visible de esta comunicación que presentamos sobre el Castellum de Castillejos 2, ubicado en Jabuguillo, muy cerquita de aquí, de la Cena. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a los organizadores de este congreso por vuestra paciencia conmigo y por el gran trabajo de organización. No es la primera vez que estoy ante este estrado, pero bueno, estoy muy bien acompañado, así que espero que salga todo bien. Bueno, en el año 2009, en el transcurso de los trabajos para la realización de la Carta Arqueológica del Término Municipal de la Cena, pudimos concretar la catalogación de este yacimiento como de una estructura militar romana. Este tipo de estructuras, denominados castellum o turris, son pues muy típicas en el suroeste peninsular, tanto en el Alentejo portugués como en el sur de Badajoz, como en la provincia de Huelva. Están asociadas a guerras civiles hispanas, también al control militar y al control de la población. En el caso del área de la provincia de Huelva, pues están siendo investigadas masivamente por el profesor Juan Aurelio Pérez Macías, del cual esta es un avance milimétrico a su investigación principal, si bien fuera del área de la faja pirítica. Este yacimiento fue dado a conocer en las prospecciones para la realización del inventario de los yacimientos arqueológicos de la provincia de Huelva en el año 1986, catalogado como un hábitat rural romano. Y posteriormente el profesor Francisco Gómez Toscano lo clasificó también, retrotrajo la cronología hacia un hábitat del bronce. La situación está muy cerquita del lugar donde estamos ahora mismo hablando, en Jabuguillo, al sur de Jabuguillo. Se trata de un monte exento, a una cota de 625 metros sobre el nivel del mar, que tiene en sus inmediaciones una llanura óptima para las actividades agropecuarias y un sistema alomado entre unas cotas entre 540 y 580 metros sobre el nivel del mar. Eso le confiere que tenga una visibilidad de su inmediato hinterland y un control visual sobre un camino que va a ser clave en época romana, que es la actual vereda de la Dehesilla. A su vez, la situación de este monte pues, está en una posición geoestratégica, puesto que los plegamientos hercianos en la orografía de la sierra permiten la comunicación y el poblamiento entre los ríos Odiel y la ribera de Huelva. Además, la situación dentro de esta estructura militar se sitúa en el flanco suroeste y en el espolón o en la pared más vertical que tiene dicho monte, que para dificultar el acceso tanto pedestre como a caballo. La estructura que se pudo documentar en el año 2009 pues es una estructura de planta rectangular de 10 metros por 4 por 60, realizada en muros de mampostería ordinaria. Sí que es verdad que los mampuestos tienen un tratamiento tanto en la cara externa como en las caras distales para ser colocados en el muro, y a su vez en la cara interna pues, se llega de forma puntiaguda para que se pueda tener una buena trabazón con el mortero del mismo muro de fábrica. En la inspección del mismo pues, se pudo comprobar cómo hay un mampuesto que está encastrado de forma perpendicular en el muro longitudinal, de tal manera que nos permite advertir la distribución interior que posiblemente pues, contuviera el tipo de unidad militar más básica dentro del ejército romano, como era un contiguelnium. También para establecer que es una estructura de corte militar y asociada al mundo romano, pues bueno, la cerámica que se pudo documentar entonces, bueno, pues también nos habla de una paleodieta calórica propia de soldados para la época. En este caso, bueno, pues se pudieron documentar doulium, que bueno, pues se utilizan para contener tanto vino como aceite, como bueno, otro tipo de alimentos.
Y la que más nos permite acercarnos a una fecha, pues un tipo anfórico Beltrán 2B, que nos permite un dato cronológico entre el año 75 y 225 y también utilizado para el vino, o sea, para contenedor de vino. Un claro ejemplo de dieta de soldado. Visto como la justificada que la estructura es militar y romana, autoimperial, pues pasamos a la comprensión de la arquitectura, que es la funcionalidad que tiene el control visual, especialmente de su flanco suroeste. Dentro de las funcionalidades que tiene el control visual, pues no solamente debe de estar asociado al control político, en este caso la romanización, sino también a intereses militares, como es el control de vías de pasos de comunicación, así también como intereses también privados de controlar los recursos extractivos del terreno. Si hacemos un barrido de derecha a izquierda, pues vemos cómo el máximo control visual que tiene este Castellum, pues es el flanco suroeste, precisamente en la embocadura del camino de la Dehesilla, que discurre más o menos casi paralelo a la carretera nacional que une Aracena con Sevilla, y en este caso, en el flanco sureste, pues va a ir jalonando por una serie de yacimientos muy importantes en Aracena, como es San Miguel, la Urraca, la Muñoza, la Jordilla, y lo más interesante es que tiene una conexión este camino con los llanos de Orullos en Alhajra, que va a ser uno de los caminos que vertebren desde el sur de la provincia de Huelva, buscando la Ruta de la Plata. Más hacia el sur, pues también tiene un completo control visual sobre el río Banegas. Discurre, es un río que va buscando el río Diel, y en el también que se sitúan una serie de yacimientos de carácter extractivo de romanos en esta parte. Finalmente, en el flanco sureste, la visibilidad la rompe la Sierra de las Puercas a 627 metros sobre el nivel del mar, pero sigue controlando el camino de la Dehesilla, también una serie de yacimientos de carácter extractivo, y también el cruce con el camino de Matarrocines, que es un camino que discurre metros hacia el oeste, paralelo al río Banegas, y en el que también se discurren una serie de yacimientos también interesantes de época romana de carácter extractivo. Finalmente, para las conclusiones nos sirve este Castellum, nos sirve para comentar un tipo de conclusiones del aspecto de poblamiento romano durante la época en la Sierra de la Cena. En este caso, deberíamos tanto el Castellum el Cerro Castillejos de Jabuguillo como el cercano de la Umbría, y asociado también con el Cerro Castillejo de Santolaya del Cala, son poblados que surgen en el Bronce final, perduran en Hierro 2 con componentes de poblaciones mesteños de los Certici, y son los que van a hacer frente a la romanización en esta parte de la sierra. Es interesante porque, claro, este tipo a modo de hipótesis, porque no tenemos una cronología todavía hasta que no se realice una excavación con sondeo estratigráfico, nos permite tener una cronología republicana, pero sí el poblamiento anterior sí que nos podría indicar que se trataría de cierto control de esta parte de la población autóctona en la Sierra de la Cena. Y eso relacionado con Puerto Lobo, que eso sí que está catalogado como un castellum de época republicana, que está asociado también al control de la ribera de Huelva y a una serie de yacimientos extractivos de mineros que provienen desde la prehistoria. En el caso más aplicado a lo que traemos hoy a este congreso, a través de la cronología que nos aporta la cerámica estudiada, pues nos remite a un control del poblamiento de esta parte de la sierra, aparte también de una situación de estrategia militar. Por un lado, estamos ante una de las características que tienen los castellum en esta época es que tienen muy cercano la faja pirítica, están ahora mismo, es una época de máxima extracción en Río Tinto, en Urio,
y ocurre que estos tipos de castellum no están asociados justo en las inmediaciones de la mina, sino que están en los alrededores controlando el paso del metalum, que era el paso de la economía de la época. Vemos como también controla el paso de la dehesilla, que como vertebra la provincia de Huelva desde el sur y esta parte de este a oeste, y va controlando el poblamiento romano en esta época, que está asociado, el poblamiento entre el río Diel y la ribera de Huelva. Pues son una serie de grandes villas, como son Monte San Miguel, La Aurora, La Urraca y los Llanos de Benveje en Santa María del Cala, asociados a villas de corte menor, como pueden ser las de Bar de Sevilla en Jabuguillo o las de Val de Zufre, y asociado a eso se complementa en época flavia la romanización con una estructuración a través de fundos y una serie de estructuras romanas de corte también extractivo, que son los que precisamente están controlando en el río Banegas, con yacimientos extractivos tanto en cantera como extractivos de mineral, como el Matochado, las Cuestas o el camino de Matarrocines, que está también asociado a la cerca de Risco y a las Cortecillas y Mengabú. Y con ello quiero resaltar la capacidad que tiene este tipo de estructuras, que son estructuras militares de corte menor, de tipo muy básico, pero que ayudan a entender el poblamiento de época alto imperial en esta zona de la sierra. Con ello, pues termino. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros hemos hablado, yo soy la cara visible de un trabajo conjunto con Aquilino Delgado, director del Museo de Río Tinto, con el profesor Juan Aurelio Pérez Macías y con Eduardo Romero, arqueólogo de Aracena. Fruto del año 2009, fruto de los trabajos de prospección para la redacción de la Carta Arqueológica de Aracena, ya término municipal, pues pudimos volver sobre un yacimiento que ya se conocía desde finales de los 80, pero pudimos concretar que se trataban de estructuras militares de época romana. Y en este caso pues, hemos presentado, a partir de la justificación de una estructura, de una torre de época alto imperial, a través de la cerámica que ha aparecido en superficie, y lo hemos podido hacer un estudio a nivel de control visual que ha sido muy interesante porque nos permite conocer la funcionalidad que tiene esa torre en época medieval, en época alto imperial. Como es el control militar de los pasos desde el río Banegas y el control del camino de la vereda de la Dehesilla, que vertebran la Sierra de Aracena de este a oeste, el camino de la Dehesilla, y de norte a sur, el paso natural del río Banegas, y está relacionado íntimamente con la extracción minera de Urión, de Río Tinto, que es precisamente la época siglo I después de Cristo al siglo II después de Cristo es de mayor efervescencia de extracción de mineral. Y entonces, es un punto de guardia, de control visual de todo el metalum que está pasando en dirección buscando la ruta de la Plata. Un punto de control militar bastante interesante. En torno a esa fortificación, pues fue surgiendo un poblado también en época flavia en la Sierra de Aracena, acorde a esos caminos, a esos ejes norte-sur y este-oeste. De tal manera que surgen una serie de grandes villas como son Monte San Miguel y La Urraca, al sur justo al sur del Cerro del Castillo de Aracena, villas de corte menor como es la de Bar de Sevilla o Bar de Zufre, también en Aracena, y asociados a esos caminos y a esos pasos naturales una serie de fundos y de estructuras menores agropecuarias y de extracción de mineral y de cantera. Y eso es nuestra contribución al Congreso. La verdad que es una oportunidad única que tenemos Aracena merecía tener la sede, la celebración de un congreso internacional de este calado, de este calibre,
el patrimonio castellológico que conserva de la banda gallega, pero también, como vemos, patrimonio asociado al mundo de la estructura castrense también de época romana. Entonces es un lugar bueno, pues, óptimo para eso y una gran oportunidad para difundir el patrimonio de Aracena.